lo que es la situación legal general, todo el proceso de globalización, problemáticas generales. Os estaba oyendo y se me movían las tripas algunas cosas, conozco mucho el tema. Bueno, nos vamos a centrar ahí, pero vamos a entrar pues, bueno, a una experiencia concreta, que es la experiencia de Tolosa. Voy a quitar esto por aquí y así me muevo un poquito de vez en cuando. Vale. Euskal Herria, esto es el mapa de Euskal Herria dividido en municipios según el nivel de comprensión del euskera. Cuanto más comprensión, más rojo, cuanto menos, más verde. Lo que os voy a contar es una experiencia concreta y os hago el spoiler, porque estoy aquí. Porque en una conferencia que dimos en Bilbao estaba Marcos allí y me fichó allí. Y allí fuimos, bueno, porque hubo unos tweets que dimos en euskera y en inglés, unos amigos galeses se enteraron y dijeron, oye, contanos lo que ha pasado en Tolosa. ¿Qué ha pasado en Tolosa? En Tolosa ha pasado que en las mediciones de uso de calle, y esto no es encuesta, esto es la medición que hacemos todos los años de uso de calles, ¿cuánto se escucha en la calle? Y después ir por la calle apuntando. Euskera, castellano, se apunta por edades, por género, por zonas y días, etc. Entonces, un dato real de uso. Spoiler. Año 85. En las calles de Tolosa se escuchó un 29% en Tolosa. El año pasado un 53%. Entre jóvenes, el año 85 un 16%, el año pasado un 60%. Eso es lo que os voy a contar. Os voy a hacer otro spoiler. Eso fue en Tolosa. Tolosa está en una comarca, Tolosa Aldea, de 28 municipios. En esos 28 municipios, 27 son menores que Tolosa. Y hay muchos, pues por lo que veíamos hoy también, pueblos pequeñitos, entre 200 o 1000 personas, pueblos muy euskaldunes, en los cuales el nivel de conocimiento y uso también va bajando. O sea, digamos que hay un emparejamiento de situaciones. Bien, y esta es nuestra situación. Estamos, diríamos, en el corazón de la zona más euskaldun de Euskal Herria. 28 municipios, 48.000 habitantes, sobre todo actividad industrial, servicios, poca gente en caseríos ya, construcción algunos, euskaldunes en toda la comarca 73%, más un 13% de bilingües pasivos. Estos son los datos del 21, para que es la tercera comarca de Euskal Herria con más euskaldunes. Para que irnos situando. Pero, claro, esto tiene su historia. Ya en estos años, José María Jimeno nos cuenta que había una discusión entre el cura, el vicario y el alcalde del pueblo. Eran fiestas, los danzantes querían entrar en la iglesia, no los dejó el vicario, se montó un follón y entonces fueron a juicio. Y en el juicio, el juez llamó a declarar a la mujer del alcalde. Y la mujer del alcalde dijo, no, yo vi que se enfadaron, pero no entendí lo que dijeron porque estaban hablando en castellano y yo no sé. En ese tiempo, solo la élite tolosarra sabía castellano. Y ellos lo hablaban. Digamos que ya, pues ya a la mañana también, Pilar García Negro, cuando esa ocupación de espacios y funciones ya comenzó ahí. Pero el pueblo hablaba en euskera. 1921. Este es un panfleto que se repartió en Tolosa para crear la primera ikastola, la primera escuela en euskera. Y en ese panfleto, en 1921, dicen, hace unas décadas todos los niños y niñas de este pueblo hablaban en euskera. Hoy es el día en que si vemos a algún niño menor de 10 años hablar en euskera, nos damos la vuelta para ver quién es. 1921. Hubo un florecimiento antes de la guerra que tuvo un epicentro también en Tolosa, pero que nuestra interpretación es que era ya una reacción a ese proceso de castellanización galopante que se estaba viendo venir, antes de la guerra ya.
Después de la guerra, estamos aquí, esto es la plaza de Tolosa, con los libros quemados de una de las imprentas más importantes que había allí. Lo de habla bien me encanta. No dicen hable castellano, habla bien, porque hablas mal. Y esa mentalidad sí que nos ha llegado. Bueno, hoy hemos estado hablando de esto. Y este es un cuaderno de un amigo mío que me llamó el año pasado. Bueno, igual fue en el 22. Me dijo, joder, me ha salido un cuaderno de cuando yo era pequeño. Este vivía en el barrio más alejado de Tolosa y el más euskaldun. O sea, en el 67 allí los críos no sabían castellano. Y les dio de tocar a un profesor o profesora pues que no era excesivamente pro, y entonces le hizo copiar esto en clase. En la escuela no tengo que hablar vasco, y lo tuvo que copiar 1000 veces. Como veis, además, la primera línea se confundió, y eso no tengo que hablar castellano. Justamente para ver los procesos diferentes que había. Yo estudié en los escolapios de Tolosa y en el 65, nosotros cuando éramos parvulitos, la profesora nos hablaba en euskera y utilizábamos un libro infantil en euskera allí. Y en ese mismo año, en la zona más euskaldun, esto bueno, esos años. Pero bueno, luego nosotros, por supuesto, todo lo estudié en castellano, y como veis hablo bastante bien, con eses y arres pronunciados, pero bueno, eso no importa. Y hoy Ana ha comentado, ¿no?, que algún amigo, alguna cría que decía, ya viene la gallega. Bueno, en nuestro pueblo la gente mayor que yo, haylos todavía, cuenta que, bueno, los pocos que hablaban euskera entonces en la calle les llamaban el vasco de la cuadrilla, eran los que hablaban. Hay un libro sobre la transición, sobre la época post-franquista y la transición, donde la gente cuenta que en Tolosa había unas familias contadas que eran las que hablaban euskera en la calle. En casa sí se conocía, pero en la calle eran contados, no se escuchaba. Cuando yo tenía 14 años, que era el año 74-75, no había ninguna cuadrilla de jóvenes en Tolosa que hablábamos en euskera. Los únicos que hablaban eran los jóvenes de los pueblos pequeños de alrededor. Para que tengáis una idea de lo que estamos hablando. Bien, ¿qué ha pasado en Euskal Herria en estos años? Media de conocimiento en el 85-25% en todo Euskal Herria. En el año 23 un 33% de conocimiento. Gente que dice que sabe hablar bien euskera, no quiere decir que hable. Y esto es la medición de uso en la calle, esto es uso real. El año 89, que fue la primera medición en todo Euskal Herria, salió una cifra de un 11% de uso. El 11% de las conversaciones en la calle eran en euskera, que para nosotros fue un dato positivo, teniendo en cuenta que la gente que podía hablar euskera en aquel año era el 25%. Y en este caso, si en el caso de gallegos eso se cumple, en el de euskera todavía más. Es decir, que para una conversación en la calle se desarrolla en euskera, se necesita que el que habla lo sepa, que además quiere hablarlos, que no tenga complejos, que no tenga miedos, etc. Que además la persona que está enfrente sepa euskera, que además el que habla sepa que el que está enfrente sabe euskera, que además sepa que no tiene inconveniente en hablar euskera, que además la conversación se desarrolla sobre un tema que todos nos entendemos en euskera, etc. Entonces, claro, que después de todo esto, con el 25% de conocimiento, el uso fuese del 11%, dijimos, bueno. Como veis, cada 4 años ha ido subiendo hasta el 13, que parecía que era un punto cada 4 años, de repente eso se ralentiza, y de repente, desde el 2006 al 2016, ha bajado un medio punto cada 4 años. Luego vino la COVID, y la última medición que tenemos es la del 21, y que cuando apareció, ¡plá!, y apareció el mismo número, todos hicimos hemos aguantado. Ahora, cogiendo el zoom, dices, pues
Claro, llevamos todos estos años y a nivel de uso esto es lo que tenemos, que ha sido un incremento de un 1,8%, que quiere decir desde el 89 se ha aumentado un 16%. Bueno, eso es lo que hay a nivel general en Euskal Herria. En Tolosa, 29, no sé por qué poner región, no sé dónde. Es que hemos tenido un lío mío de máquinas, pero bueno, ya va. 29% en euskera, 71% en castellano. 23, 53% en euskera, 45% en castellano, 2% en otras lenguas. Esto para nosotros ha sido un avance social importante. En Euskal Herria, digamos que es uno de los avances más notorios que ha habido a nivel de uso, a nivel de la calle. En el 21 fue la primera vez, por los datos que tenemos después de 100 años, que en la calle se escuchó más euskera que castellano. Y en los 2 últimos años ya hemos superado la barrera del 50%. Pensamos y creemos que puede ser, porque estas mediciones pues siempre tienen sus variaciones, que quizás este año pues baje un poco, pero bueno, la evolución que ha tenido ha sido esta. Con lo cual, cuando pasamos, ya cuando conseguimos que se escuchase más euskera que castellano, y era plena pandemia, porque sí, y dijimos, pues esto hay que celebrarlo. Y entonces la primera idea que teníamos era hacer una fiesta en la Plaza de Toros, pero bueno, entonces no se podía, y bueno, se hizo un acto ya más reducido. Bueno, juntamos 400 personas, todos los ayuntamientos de la zona, dijimos, vamos a celebrarlo y a esto vamos a darle un empaque potente. No para dormirnos en los laureles, sino precisamente para decir, me cago en la leche, vamos para adelante, vamos a comernos esto, pero bueno, bien. Evolución por edades. Y creo que aquí hay unas pistas interesantes. Entre niños y niñas, en el 85-37%, prácticamente se ha logrado hoy en día 73%. De 16 a 59, entre los el DUA, que es adultos, eso es. Joder, de 30 a 50, y luego entre los mayores ahí se ha estancado un poquito para abajo. La gran diferencia, digamos que el vuelco lingüístico ha sido que en el 85 y anteriormente todavía con más claridad, y esto ocurre en Tolosa, en la mayoría de los pueblos de Euskal Herria, los que más euskera hablaban eran los mayores y los que menos eran los jóvenes, niños y niñas según qué situación. Hoy en día, tanto en Tolosa como a nivel de todo Euskal Herria, los que más hablan son niños y jóvenes y los que menos son los mayores. Con lo cual para nosotros es un dato positivo y desde luego esperanzador. Cuando la fuerza del dato real es que el dato real, si es malo, puede servir para dar un toque de alarma potente, y cuando es bueno puede servir para reforzar la autoestima y tirar para adelante, ¿no? De la autoestima, hoy a la mañana, por eso me ha gustado el tema. Cuando hicimos la primera medición de calle y salieron aquellos datos, lo primero que hicimos es ir clase por clase todos en las escuelas e institutos explicando el dato y diciendo, me cago en la leche, esto como siga así, se ha terminado. Y fue una manera de concienciar y de mentalizar a la población juvenil en aquel tiempo, y ya comenzar un poco procesos de revitalización y de movimiento, ¿no? Bien. La evolución del conocimiento ha sido esta. El conocimiento, evidentemente, ha aumentado, como ha aumentado en Euskal Herria. Con esto tenemos que las personas que tienen el euskera como primera lengua
se ha bajado, entonces sí están ocurriendo ahora nuevos fenómenos, que es que hay mucha gente que en casa no habla euskera, pero en la calle habla. En las zonas en las cuales el euskera es lengua de uso en la calle, evidentemente. Entonces hay muchos jóvenes de familias no vascoparlantes que en su casa hablan castellano, o hablan amazigh, o hablan rumano, pero luego en la calle hablan euskera. Un poco atendiendo también a lo que comentábamos hoy por la mañana. Y es verdad que el uso en casa está bajando. A medida que hay una población inmigrante cada vez mayor, es evidente que el uso en euskera baja, que el uso en casa baja. El asunto es qué pasa fuera de casa. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en el aula? Bien, y esto sería la evolución del uso en casa en la comarca de Tolosa. Y así como veis también, pues en casa, bueno, ese factor sociodemográfico que en el caso de la comarca tiene que ver con inmigración de fuera del Estado, en este caso, o con inmigración de gente que viene de la zona de San Sebastián a pueblos más pequeños, que eso ha ocurrido también a partir de la COVID. Bien, y esto, pues un poco también la evolución en la comarca de Tolosaldea, que como veis, en los últimos años también ya este uso en toda la comarca comenzamos a medirlo no hace tanto tiempo, pero ha habido también un incremento para arriba, pese a que la población emigrante ha aumentado en este momento el tanto por ciento de población emigrante es de un 10%, más o menos. Inmigrantes fuera del Estado de los últimos 20 años, quiero decir. Bien. Vale, pero era lengua en todo el día, ya lo hemos comentado. ¿Esto de dónde viene? Bueno, yo creo que primero tengo que decir que lo que voy a contar no es el único caso de una experiencia positiva en Euskal Herria. Este tipo de experiencias, creo que tenemos experiencias muy positivas tanto en zonas euskaldunes como es la nuestra, pero por ejemplo otra experiencia que es para nosotros paradigmática también es el caso de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, y el caso de Álava, donde en el año 81 prácticamente la población que sabía euskera en Gasteiz no llegaba al 1%, 1 o 2%, por ahí. En el 81 era el 1 o 2%, esto quiere decir que la mitad no medía más de 1 metro, porque eran ya críos y crías que estaban entonces empezando a escolarizarse. Por lo tanto, partimos prácticamente de un cero, y hoy en día ya, digamos, tenemos ya unos porcentajes de conocimiento importantes. Por ejemplo, en Vitoria prácticamente ya el 30% sabe euskera, casi el 50% entiende, y el nivel de uso en la calle todavía es bajo, pero ya es de un 3%. O sea, hoy en día se usa más euskera en la calle que lo que se conocía en el año 81. Bueno, todo esto es, digamos que hay procesos muy diferentes. La situación es incluso contradictoria. Hay sitios donde estamos ganando, hay sitios donde estamos perdiendo. Por eso, aquí también hago todo spoiler, estos últimos años yo mismo he utilizado mucho la palabra encrucijada. Estamos en un impasse, estamos en una encrucijada en la cual desde los años 70 al 2005 hemos tenido un avance notorio, pero desde el 2005 hasta aquí andamos, como habéis visto en los datos generales, en algunos datos mejoramos, en otros empeoramos, en algunos aspectos estamos avanzando y en otros aspectos estamos reculando. Por ejemplo, en consumos audiovisuales, el consumo de TV1 ha ido bajando y está ya en unos mínimos preocupantes también. Bueno, estamos ahí, digamos. Con respecto a nuestro caso, lo que voy a decir es que las características de este proceso que voy a mencionar existen en muchos municipios, en muchos sitios. Quizás lo que cambia es la intensidad en la que se dan, que en nuestro caso ha habido una intensidad fuerte, sobre todo en algunos aspectos, la continuidad, es decir, que en algunos municipios, en algunas zonas, hay aspectos que se cumplen en unos momentos, pero no en otros,
y la simultaneidad, es decir, que todo esto se está dando al mismo tiempo prácticamente durante los últimos años. Y luego, un aspecto importante que es la relación entre Tolosa y la comarca, que eso quizás en el caso gallego también puede tener su importancia. Y aquí se ha compaginado el proceso de recuperación del euskera en Tolosa, que era la zona más castellanizada, pero acoplándolo con las posibilidades lingüísticas que daba nuestro entorno, esos 27 municipios que eran mucho más euskaldunes que Tolosa. Bien, en la década de los 60, y esto voy a ir un poquito rapidito, se crea la primera ikastola, comienza el movimiento cultural y comienza el proceso de euskaldunización y alfabetización de adultos, que en eso creo que con el caso gallego también hay muchas similitudes. Para ver la evolución de los 70 podéis observar ahí que hay una persona que en este momento os está hablando y ha cambiado tanto la situación lingüística como la hechura, bueno, la cara que tenemos ahí. Yo soy el que está allí con gafas. En la década de los 70 hay una expansión importantísima de lo que es la educación en euskera. El modelo explota, digamos, y se llenan las ikastolas. Comienza en la escuela pública el modelo de reforzarse con una fuerza muy potente, y la educación de adultos en euskera, hay cientos de personas que por las noches van a aprender euskera. Y creamos, que era lo que antes comentaba, la Berroskanduntze Elkartea, Tolosa Berroskanduntze Elkartea, que sería una de las primeras asociaciones pro-euskera que se crean en toda Euskal Herria, que era una asociación comarcal. Antes también comentando con Ana un poco y ayer con Marcos, las diferentes estructuras sociales que tenemos. En nuestro caso, hay un movimiento muy fuerte, municipal, de asociaciones independientes municipales pro-euskera, que luego se federarán en los años 90. Pero eso se crean, hay una red, digamos, de complicidad, de conocimiento mutuo, etcétera, pero son asociaciones independientes, municipales e independientes. Esta es una de las primeras que se creó. En los 80 ya hay un cambio para mí importante, y quizás una de las claves para entender esta mejora, que es, comenzó en la ikastola, que fue la que dio el cambio metodológico, y luego eso se expandió en mayor o menor grado a todo el sistema educativo de Tolosa. Y fue que en la ikastola decidieron que no solo debían de enseñar euskera, sino que tenían que conseguir que los alumnos y las alumnas fuesen hablantes activos. Es decir, que en el patio se tenía que escuchar euskera, y que además tenían que transmitir y conseguir que esos hábitos lingüísticos traspasaran el ámbito educativo y saliesen a la calle. Y entonces comenzaron a utilizar un método que era Euskeraz bizi, o vivir en euskera, que tuvo sus defensores y detractores porque tenía unas bases también un poco pedagógicamente que a algunos les gustaban, ¿no? Bueno, pero eso funcionó. Eso ha hecho que toda una generación comenzase a utilizar el euskera en las aulas, en el patio y en la calle. Eso ha traído un cambio importantísimo, que es el pasar de limitarnos a enseñar euskera o en euskera a conseguir que tengamos unos hablantes activos. Hago un paréntesis. Estos últimos años, dentro de estas charlas que me han tocado, y me han tocado varias también, a profesores y a profesoras que están en activo, como se fuese. Y estos 2 últimos años he comenzado las charlas porque dije, me di cuenta de que la clave estaba ahí. Y les he preguntado, si a vuestros alumnos y alumnas les preguntase qué piensan que el centro donde estáis trabajando quiere conseguir con ellos y ellas,
Es decir, ¿cuál es el objetivo lingüístico real y práctico que ellos y ellas sienten que se quiere conseguir? ¿Qué contestarían? Enseñar enseñar euskera y punto, o que sean hablantes activos. Y eso les preguntan a los profesores y profesoras, en vuestros centros, hoy en día, vuestros alumnos, según lo que vosotros intuís, ¿qué responderían? Una mayoría abrumadora contestaba enseñar en euskera y punto. Y les decía, pues y esto mucho en la zona de Bilbao, si en zonas como Bilbao, en las cuales el uso del euskera es hiperreducido, donde no tienen una motivación social importante, donde el prestigio social del idioma se parece mucho a cosas que hoy he oído por aquí. Si nuestros alumnos y alumnas no sienten que la misma escuela lo que quiere es que sean hablantes activos, ¿cómo vamos a conseguir que hablen? Y creo que esta ha sido, en cierta manera, esa reflexión que se hizo en su momento allí y que dio ese clac. Es decir, que el objetivo, otra cosa es que se consiga, eso es otra historia. Otra historia es que, a pesar de intentarlo, pues a veces se consigue, otras veces no. Pero ese fue, creo que uno de los cambios claves importantes. Luego, otra vez que ya empezaron las primeras campañas de concienciación, de impulso del uso, tanto en comercios, en fiestas, en hostelería, en todos los ámbitos. Y se creó la primera comisión de euskera. Lo que hoy hemos hablado un poco en macro, a nivel micro también de pueblo, digamos, de municipio, y esto fue una reivindicación también fuerte, que era que el ayuntamiento se tenía que implicar como ayuntamiento, pero que tenía que tener una estructura técnica y política para llevar a cabo políticas lingüísticas. Yo fui el primer liberado de la Comisión de Euskera del Servicio de Euskera y trabajé allí 5 años y luego me pasé justo a SIADECO, que es lo que ha comentado Borja. Y aquello dio lo que sería la norma. Una de las primeras cosas que se hizo fue la norma del Ayuntamiento de Tolosa con respecto al uso del euskera, que eso luego, que evidentemente luego esto tiene un contexto más general de políticas del gobierno vasco, políticas de diputaciones, etcétera. Pero el Ayuntamiento también hizo su norma y su historia. Y desde hoy, y lo que tenemos por ahora es, en este momento tenemos solo modelo D, todo es inversión en euskera, menos en formación profesional. Se sigue trabajando en programas para fomentar no solo el conocimiento, sino el uso del euskera entre el alumnado y mucho trabajo en actividades extraescolares. Y luego a nivel de ayuntamiento, del concello, serían los planes estratégicos que luego vamos a ir viendo, el funcionamiento interior ya hoy en día es mayoritariamente en euskera y su proyección exterior también, y luego hay ayudas económicas, digamos, a todas las iniciativas que existen alrededor del euskera. Y luego está el movimiento social, que contamos Galtzaundi, que esto se creó en el 90 también, y que es un movimiento social que ya hemos cumplido 30 años, y que ya desde un principio lo que ha intentado es coordinar las fuerzas sociales que se pueden mover alrededor del euskera y hacer una concienciación social general. Para mí, creo que una de las claves del éxito es que estos 4 agentes durante estos 40 años han estado activos, han estado coordinados. Como os imaginaréis, aquí ha habido broncas, aquí ha habido momentos mejores y peores, ha habido de todo, evidentemente. Eso, somos iguales, o sea que no hay. Pero sí es verdad que a nivel general estos 4 agentes han estado bien dotados técnicamente y económicamente, ha habido una coordinación, ha habido una dinámica general que nos ha llevado
a estar activos. Galtzaundi se crea en el año 90, en este momento tenemos unos 530 socios. Objetivos, pues, potenciar el uso, impulsar la cultura, y compactar y activar la comunidad lingüística. En este momento hay 4 liberados. En el ayuntamiento el servicio de euskera tiene 3 técnicos y nosotros como asociación comarcal tenemos 4 liberados. El presupuesto del año 2024 ha sido de 235.000 euros para Galtzaundi solo, luego aparte del ayuntamiento sus gastos, los ayuntamientos. 5 técnicos, eso es, 4,5, 5. Y esto es para ver el tipo de gente, pues la gente del pueblo, de diversos sectores. Tenemos la suerte de tener una participación juvenil bastante fuerte, y estas son varias de las actividades que se van realizando. Galtzaundi, para ver la estructura social, así como en Tolosa surgió Galtzaundi, en este momento hay en Topagunea, que es la federación que agrupa estas asociaciones, 70 asociaciones en toda Euskal Herria. Tenemos asociaciones en Bayona, Iruña, Gasteiz, Donosti y Bilbo, pero en Iparralde, Navarra, etc. No en toda la geografía, pero sí en una gran parte de ella. Hace 3 meses hemos pasado de ser una federación de asociaciones a ser un movimiento de asociaciones por el euskera. La gran diferencia va a ser que lo que antes era una federación de asociaciones, hoy en día ya también a nivel individual se puede formar parte de este movimiento, porque creemos que ya hay que amoldarse un poco a las nuevas tendencias de militancia también, y nos formamos parte de Conselloa, que sería a Mesa por la Normalización Lingüística. Bien, algunas características, dándole vueltas, le hemos dado vueltas y decimos, a ver, ¿y qué ha traído esto? Creo que una característica ha sido el espíritu emprendedor, que hay en muchos sitios, pero que Tolosa sí ha sido un pueblo bastante emprendedor, diríamos. Tuvimos el primer club de esquí de todo el estado, y en ese club de esquí está uno de los escritores en euskera de preguerra más importantes, que luego se exilió, etc. O sea, que la gente que estaba a favor del euskera también estaba con un espíritu, digamos, abierto y moderno, mirando hacia adelante, no retro, diríamos. Esto es una de las primeras, la primera vez que se hizo en lo que son kilómetros las fiestas del euskera que organizan las Ikastolas. Había, y os comento porque creo que es importante de dónde surgen las ideas y quién está detrás de esto. Un policía municipal del Ayuntamiento de Tolosa nos dijo, tenemos un problema con el alcohol en esa fiesta, hay que inventar algo. Y bueno, ahí hay un grupo de esquí de aventureros que andan por ahí, se juntaron y dijeron, oye, ¿por qué no montamos un conquistador del fin del mundo con Tolosa? O sea, una especie de ruta que está. No, venían con el conquist. El conquist, ¿no? Montaron un conquist. Y le llamamos al director del conquist y nos dijo, inspirados, hombre, vas a hacer un conquist aquí en Tolosa. Y cuando se fue, se decía, vamos a hacer. Y lo hicimos, entonces se montaron unas pruebas entre las diferentes Ikastolas que participaban. La Ikastola lleva su equipo y se montan en una torre de estas de la autopista, una esto de escalada, piraguas, una esto, y esto ha seguido. Es un poco con ese espíritu, que me cago en la leche, la montamos, pues la montamos. Y creo que es importante esto, y es verdad que Tolosa, bueno, tenemos los carnavales, que luego os enseño, era la primera foto. En Tolosa tenemos, que lo conoceréis igual porque ha salido en algunas series de Antena 3 también, Iker Galarza, que es un actor de Tolosa, que es payaso, y es en un programa de estos que hacíamos, una vez le invitamos, y dice, ¿qué proyectos tienes, Iker? Y dice, va a montar un circo. Y digo, ¿qué dices? Va a montar un circo. ¿Pero cómo se ha montado un circo? Ya compró la carpa. Sí, ¿pero qué vas a hacer? No, un circo, pues un circo en euskera.
Y no fastidies. Bueno, la palabra era otra, pero bueno. Y dice, sí, vamos a montar un circo. Se ha montado un circo. En Gure-Circuit. Si luego queréis mirar, bueno, luego os pasamos la PDF, y si tenéis en mi email cualquier cosa que necesitéis o alguna de las cosas que he montado, y mandan esta. Y se ha montado un circo, una carpa para 400 personas, con trapecistas, malabaristas, magos, payasos, música en directo. Yo cada vez que voy lloro, os juro que lloro, me emociono. Me están dando estas fotos cada día en euskera, y tienen todos ellos y todas ellas enamorados. Y esto ha surgido de me cago en la leche. Sin esperar ni gobiernos, leche. De hecho, ¿qué tal? ¿Me tienes que joder? ¿Tú conoces por ahí gente? ¿A quién le podemos pedir una subvención? Pues ya tenía la carpa comprada, ¿eh? Lo tuvieron un problema porque el gobierno no sabían dónde meter un circo, ¿no? Estaba por todos lados. Bueno, ahora ya lo han arreglado, pero el programa de Año Nuevo de ETV lo grabaron aquí, lo grabaron en Gure-Circuit. El punto EUS, lo del 10º aniversario, lo celebró en Gure-Circuit. Bueno, pues esto, ¿por qué lo digo? Después de lo que hemos oído esta mañana. Nos quieren en casa, nos quieren delante de las pantallas, nos quieren sueltos, nos quieren como nos quieren. Para este espíritu necesitamos una sociedad y una gente activa, que se mueva, asociada, dinámica, y es lo que nos va a salvar. Porque si todo esto lo tenemos, eso sí lo podemos tejer redes, podemos tejer complicidades, etc. Transversalidad, creo que esto es importante también. Buscar lo que nos une. Y creo que la lengua es un elemento, como decíamos hoy también, de identidad, de hacer país, de hacer comunidad. Nosotros desde el principio hemos intentado que en Galtzaundi y en el movimiento social tome parte toda aquella persona que está a favor de impulsar el uso de la lengua. E intentamos además que eso sea lo más amplio y lo más transversal posible. Es decir, un carácter abierto, plural e incisivo. Activación y ambición realista. Es decir, vamos a activar y vamos a ir, pero con ambición. Realistas, pero con ambición. Esto, por ejemplo, fue la celebración de haber escuchado más euskera que en castellano, que fue en el Cine Ledo. Esto es Villabona, el segundo pueblo de la comarca, en la presentación de Euskera al Día, que como veis se intenta que haya mucha gente. Eso fue una fiesta que se organizó también para reivindicar el uso del euskera a nivel social, y esto ha sido una historia nueva, que esto se planteó a nivel de toda Euskal Herria, que fue el reinventar la noche de ánimas. Y lo que se ha hecho es reinventar una tradición. Como veíamos que Halloween estaba cogiendo mucha fuerza, hubo 4 personas que hicieron, bueno, 2, que hicieron un trabajo antropológico, una propuesta ya escrita y meditada, es decir, vamos a reinventar nuestra tradición de la noche de ánimas en base a nuestros valores, valores de igualdad, valores de respeto, valores lingüísticos, y lo que fue una propuesta se está convirtiendo ya en una fiesta por todo Euskal Herria. Esto es de la última que se ha hecho por todos los años, que como veis tiene pues, sus características propias, etc. Bien, y luego lo que hemos intentado es también expandir y aumentar el número de espacios y funciones que se realizan solo o mayoritariamente en euskera. A veces con prácticas bilingües y otras pasando a ser actividades solo en euskera. Y la gran novedad ha sido que lo que antes se hacía por iniciativa o de Galtzaundi o del ayuntamiento, ya hay una nueva generación que viene
desde esta mentalidad, desde estas dinámicas, viviendo en euskera y que está siendo partícipe de la actividad social del pueblo. Entonces, por ejemplo, esto es el principio de los carnavales, el chupinazo. Cuando yo era joven se hacía evidentemente solo en castellano, se hace un discurso humorístico y tal. Luego ya a partir de los 80 comenzó a ser bilingüe y ya desde hace 2 años los que organizan eso, ellos mismos, sin que nadie les dijese nada, lo han comenzado a hacer solo en euskera, porque ven que para el chaval dicen, si todos saben euskera, pues ya directamente lo hacemos en euskera y punto. Una de las grandes diferencias del caso vasco y del caso gallego es el nivel de comprensibilidad. Hasta ahora para nosotros es que hay mucha gente que no entiende, es que hay mucha gente que no entiende. Es que ya todos entienden, ya no hay problema. Que creo que aquí, lo que comentamos estos días y ayer también, yo cuando alguien me dice es que lleva más de 1 año en Galicia, no entiende gallego, pues que se lo mire. Porque tiene un problemón. Que no sabemos si es físico, psíquico, fisiológico, no lo sé, pero tiene un problema social. En Euskal Herria 1 año y no entiendes, pues seguramente sí, todavía. Pero aquí, míratelo bien. Bien. Por la banda de música, cuando hace sus actuaciones ya desde hace 4 años, como el que tiene el micro dijo que yo lo haré en euskera y nadie más quería coger el micro, pues hace en euskera. Bueno, ya está. O el ballet, que fue una de las primeras actividades en las cuales el ballet se daba en euskera en Tolosa, y el festival final de ballet de Tolosa se hacía en euskera. Y los que estaban allí lo decidieron así y se hizo en euskera. Que para mí era muy importante que lo que se hacía en euskera era el ballet, no era euskal danza. Bien. Tranquilos, ya me han dicho que termina antes de las 11, terminamos, no hay problema. Bien, entonces, esto es un poco lo que comentamos. Aquí veis que hay 4 agentes que se están coordinando, que creo que es una de las claves del éxito, que el ayuntamiento esté implicado y directamente que haya un movimiento social implicado, que los centros educativos tengan el uso social como último objetivo y que la red social del pueblo también, en mayor o menor manera, esté insertada dentro de ese entramado y con estas claves. Galtzaundi, pues de las cosas que realizan, pues son las que se realizan desde un movimiento social a favor de la lengua. Ahí digamos que no hay novedades. La novedad sería quizás que se trabaja ya de una manera sistemática y programada. Y luego con una complicidad con otros movimientos sociales. Pues esta fue una semana que se organizó hace 3 años de Euskera eta Feminismoa, que era el enlazar el movimiento feminista con el movimiento euskaltzale. Esto, son actividades también en contra de la judicialización o de las decisiones que se han tomado últimamente en contra de los procesos de normalización. Y esto fue una campaña que la he traído porque de las campañas que hacemos a niveles de comercio se hizo una específica en fruterías, porque la mayoría de los fruteros que tenemos en este momento son gente de fuera de Euskal Herria y del Estado incluso. Y gente que a veces tiene problemas con euskera. Entonces les planteo, mira, la gente ya sabe que esto es un tomate, pero igual no sabe cómo se dice tomate en euskera. Y ya sabe que es una manzana, pero no sabe cómo. Entonces, ¿por qué no ponéis en euskera? Y así vosotros, de los 18 fruteros que tenemos, creo que 16 apuntaron y además con mucha gana. Entonces, fue un frutero que dijo, vale, ponerlo en euskera que yo lo pongo en árabe. Bien, entonces hizo una rotulación bilingüe en euskera y árabe, que luego esta foto la saqué en Twitter y tengo un pachiclub. Se pusieron lo que me decían, cómo se ponían. Oye, que vieron euskera y árabe y bueno, se les fue la olla. Sí, pero mundial.
Bueno, pues estos son sistemáticas de trabajo que llevamos a cabo. Pues le damos mucha importancia a la sensibilización y a la activación, tanto en Tolosa como luego en pueblo. Creación y cultura, investigación y divulgación. Hoy Enrique comentaba también programas de investigación, y esto, investigación sociológica aplicada a casos concretos. Hacemos la medición de calle, hacemos medición de cuántos se utilizan en las campañas de promociones y de rebajas. O sea, lo que hacemos intentamos medirlo en nuestra medida, claro, pero para tener también esos datos. Promoción de uso en la vida social, medios de comunicación. Una de las primeras cosas que hicimos fue crear una revista, la primera revista municipal en euskera. Esto se hizo en muchos grupos. Hoy en día ya, digamos que estos medios de comunicaciones locales tienen ya son independientes y tienen también su coordinación aparte. Nuevos Volantes, Euskal Aldia, que comentaremos, etc. Bueno, ya bueno. En el Ayuntamiento de Tolosa, pues bueno, ha habido una progresión. Se ha ido desde la primera ordenanza del euskera, luego se hizo un plan general, que es lo que hoy comentabais a nivel general, pero bueno, allí se hizo a nivel municipal, con la gran diferencia, por lo que he visto con vosotros, es que esto por lo menos se cumple en cierta parte. O sea, no es papel mojado. Que abarca estos ámbitos. Luego Tolosa en el 2013 se hizo miembro de UEMA. UEMA es la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, que acoge a los municipios en los que el porcentaje de euskaldunes es mayor del 70%. En este momento, más de 100 municipios son miembros de esta mancomunidad. Y luego, en el 2019, comenzamos la creación de una mesa del euskera a nivel comarcal, que todavía está arrancando, por varios motivos, pero que la idea es de tener ya una planificación lingüística a nivel comarcal, y en el 24 ya se ha aceptado el plan estratégico de política lingüística para los próximos 10 años, que está consensuado entre el Ayuntamiento y los movimientos sociales a favor de la lengua. Bien, bueno, no, se ha cansado. ¿O le he cansado? ¿Vale? No. Bueno, pues no, voy a parar. No, voy a ver, lo hacemos aquí. Sí. Sin problemas. Y entonces eso, en el Ayuntamiento de Tolosa lo que se ha conseguido es... Sí, vale. Bien. Lo que estamos haciendo es que de un funcionamiento prácticamente castellano, hoy en día prácticamente la totalidad de los empleados saben euskera. Bueno, es una evolución, digamos que dentro de nuestro entorno sociolingüístico normal. La mayoría del funcionamiento interno ya es en euskera. En este momento todos los corporativos saben euskera y las comisiones, etcétera, se hacen en euskera. Uno de los objetivos del Ayuntamiento es precisamente respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Tenemos un euskaltegi municipal para enseñar euskera a adultos y luego pues, impulsar la vida social en euskera. Y en el sector educativo, que comentamos antes, pues es ya el modelo D, lo que tenemos, y lo que se está ahora también trabajando es el uso social de los alumnos y alumnas. Ahí hay un programa, que ahí veis, programa EUSLE, y esto es Félix, que es el miembro de Lanzaude, que lleva el programa. Entonces, el programa es que consiste en 2 líneas gruesas. Se les plantea a los alumnos y alumnas si quieren utilizar, si están dispuestos a utilizar más euskera.
o si quieren desarrollar una dinámica para utilizar más euskera. Si el 70, no sé ahora si es el 70 o el 80% dice que sí, eso va para adelante. Entonces, en cada clase, los alumnos y alumnas eligen a 2 alumnos que se comprometen a que en esa semana van a hablar a todos los demás siempre en euskera. Estos 2. Los demás pueden responder, en principio se les incentiva que respondan en euskera, pero estos 2 hablan en euskera. Con lo cual, lo que se consigue es que crean hábitos de uso y que esas inercias, esos miedos, esos complejos se vayan disipando. Y además, estos 2 Eusi es agarrado, aguantado, y Eusi es el que aguanta al idioma. Y esto, ellos luego, cada semana, podrán tener un análisis de lo que ha ocurrido. Se ha ido bien, se ha ido mal, qué problemas hemos tenido, etc. Está funcionando bastante bien. Luego hay a veces que se cansan, otras veces no, según qué tipo de aula sea, qué tipo de... Pero, bueno, y esto siempre se hace también con un trabajo de concienciación, etcétera, etcétera. Y luego aquí lo que tenemos es, lo que comentábamos antes, uno de los aspectos claves ha sido, que antes también lo comentabais, la euskaldunización de las actividades extraescolares. Creo que aquí, y nosotros lo estamos planteando ya a nivel de país, es que una vez de que hemos conseguido que la población escolar esté llegando casi a la universalización del conocimiento, tenemos que conseguir que la mayoría de las actividades extraescolares sean en euskera. Creo que el futuro nos lo jugamos en gran parte ahí. Conseguir que cuando salen de las aulas se diviertan, se cabreen, se enamoren en euskera. Que vivan y que se emocionen en euskera. Creo que es una de las claves que es un poco también en lo que estamos trabajando. Y luego, trabajar también con los diversos agentes del pueblo para que haya una implicación social importante. Bueno. Bien. Y los retos actuales, pues aquí ya lo hemos comentado. Es que son los que habéis comentado. En eso tenemos, yo creo que, bueno, por una parte, en nuestro caso, pasar de un ámbito municipal a un ámbito comarcal. Estamos trabajando mucho ya en nuevos estilos de gobernanza, o sea que haya una mayor imbricación de lo que es el ámbito administrativo político con los movimientos sociales, o sea que haya una gobernanza mixta. Bueno, eso está costando, pero bueno, por lo menos está encima de la mesa y el tema, y hay algunas experiencias que se están llevando a cabo, y para nosotros en este momento los grandes retos son esos, el ámbito socioeconómico, dar el paso al mundo del trabajo, nuevos tolosarras, todo el proceso de integración de la migración, activación social. Aquí lo que os he contado suena muy bien, pero tenemos un problema de transmisión generacional en movimientos sociales, sobre todo en el movimiento euskera, así como el movimiento feminista está muy rejuvenecido, digamos, el movimiento euskera todavía, y en nuestro caso estamos bastante bien, pero en general es un movimiento un poco ya demasiado adulto, y hay un problema de transmisión generacional y de implicación en movimientos sociales. Estamos ahí también intentando, pues, bueno, nuevos modelos de militancia, lo que os comentaba antes de que Topaguna se ha convertido en un movimiento, etc. Y luego las nuevas tecnologías, consumos culturales. Bueno, en fin, pues todo lo que has comentado por dos. Bien. Y luego lo que os he traído, un poquito de tiempo, mejas. Esto vamos a pasar pam. Algunas cosas conoceréis, otras no. Si algo os interesa, luego tenéis mi email y me mandáis, Quique, a ver qué tenéis de esto. Porque es verdad que tenemos muchas cosas que solo están en euskera. Pero bueno, ya os comentaríamos algo. Corrica conoceréis, porque además tenéis ahí el correlengua. Bueno, pues esto ya está. Euskera al día, ¿conocéis? Bueno, esto es, os he traído luego unos chapas, luego dejamos algo. Esto es Euskera al día.
Vamos a celebrar este año la 4ª edición. La primera fue muy potente, la segunda COVID, la tercera, mira, nos falló un poco y estamos a ver si revitalizamos esto. La idea principal es cómo conseguimos cambiar de hábitos lingüísticos, combatir la inercia lingüística y que la gente dice, no, yo no hablo en euskera pues por costumbre, es que yo estoy... Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Entonces se hizo una campaña. Esto, digamos, nosotros no decimos campaña, le decimos ariketa, que es un ejercicio social, en el cual lo que se plantea son cambio de hábitos lingüísticos. Esto es con una campaña mediática muy fuerte, realizada entre Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, Gobierno de Iparralde y Movimiento Social a favor del euskera. Muy complicado, pero bueno, se engrasó, digamos. Y lo que se plantea a la ciudadanía es 3 ideas básicas. Los euskaldunes con los euskaldunes en euskera. La primera palabra siempre en euskera. Y si te entienden, aguanta. Y esto se hace con 2 chapas. Esta es la de la boca y otra con una oreja. La de la oveja quiere decir, yo soy obisi. Es decir, mi primera palabra la voy a decir en euskera y yo voy a intentar hablar siempre en euskera. Y si tiene una oreja, que es belarri pres, belarri es oreja, quiere decir, mira, yo por mis razones no me animo a tanto, pero a mí hablar en euskera. Y luego yo, pues en la medida de mis posibilidades, esto fue una revolución la primera vez que se hizo. 300.000 personas con chapas en la calle. Gente que conocías o que no conocías. O como en mi caso en Tolosa, que normalmente yo hablo en euskera y de repente me encuentro con una conocida que no tenía... ¿Usted qué hace con una chapa con oreja? O sea, no es que no pensara que no sabía, es que pensara que estaba muy en contra. O sea, y joder, y dice, pues hay que hablarlo en euskera. Entonces, es esa sensación de decir, uy, y entonces la primera campaña más, ibas por la calle, por ejemplo, en Donosti, y veías a gente con chapa y te salía esa sensación de que estamos, le estamos dando la vuelta a esto. La otra, luego ha habido mucha polémica en torno a esto, porque las instituciones también cobraron mucha presencia, bueno, había críticas a ese nivel, pero bueno, pero esto ha dado que mucha gente tenía una palanca donde agarrarse para cambiar de hábitos lingüísticos, para darle el salto, porque esto se habló en empresas, se habló en colegios, se habló en cuadrillas, decía, oye, pues